Ya vamos a empezar a hablar sobre lo que son pues las ecuaciones lineales. Entonces, tal vez un tema pues que usted ya lo ha visto, tal vez algunos pues ya tienen práctica. Entonces, la intención cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación es una igualdad. Incluso podemos tener igualdades de un número a sí mismo o de una expresión de una operación con respecto al resultado. Por ejemplo, una igualdad sería 2 igual a 2 o 1 más 2 igual a 3. Todos estos pues son igualdades, ¿verdad? Ahora, pero cuando nosotros estamos refiriéndonos ya en el sentido algebraico, pues utilizamos la expresión de ecuación. Y lo que nosotros andamos buscando en una ecuación es buscar los valores pues, que hacen verdadera la igualdad. ¿Ok? Entonces, eh, si en todo caso nosotros decimos o estamos hablando de una ecuación lineal, entonces estamos hablando de una igualdad de la forma ax más b igual a cero. Entonces, esta es la forma de una ecuación lineal. Probablemente pues hayan otras formas de representarla, pero esta sería como la ecuación como general, donde tenemos expresado, donde se denota bastante claro cuál es la parte lineal, porque de ahí su nombre, ecuación lineal, porque tiene una parte lineal y una parte constante. Bueno, y un término constante, podemos decirlo, constante. Entonces, la intención es buscar el valor de la x que hace verdadera esta igualdad. Entonces, nosotros ahí decimos que estamos resolviendo la ecuación. Es decir, resolver es lo mismo que buscar el valor que hace verdadera la ecuación. Entonces, de eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, resolver es igual a buscar los valores para x que hacen verdadera la ecuación. Pero en todo caso, van a haber situaciones que nosotros vamos a poder eh, fácilmente identificar qué valor es el que hace verdadera, por decirlo así, la ecuación. Digamos, si yo tuviera a 2x igual a, por ejemplo, igual a cero. Entonces, en este caso, pues usted fácilmente puede decir, bueno, el único valor que multiplicado por 2 me da cero, pues es cero, sí o sí. Si yo le multiplico otro valor al 2 que sea distinto de cero, entonces ya no voy a obtener cero. Entonces aquí nosotros decimos x igual a cero. También, también podemos tener casos donde digamos, vaya, supongamos ahora que tengo siempre 2x, pero ahora tengo negativo 1. 2x igual a negativo 1. Ahora, aquí pues no necesariamente tengo que tener esto igualado a cero. Ahora aquí en este caso, digamos, yo busco qué valor me hace verdadera esta ecuación, 2x igual a negativo 1, pues eh, aquí uno puede decir, bueno, si yo multiplico al 2 negativo 1 medio, entonces obtengo negativo 1, porque 2 por 1 medio sería 1, y con el negativo pues me quedaría negativo 1. Entonces aquí tendríamos x igual a negativo 1 medio. Ahora, pero esto es como de una forma más analítica, viendo a ver qué valores me hace cierta la ecuación, pero
vamos a ir trabajando situaciones en las cuales tenemos que resolver la ecuación como tal. Por ejemplo, si yo tengo x más 5 igual a 0, uno puede pensar, bueno, ¿qué valor pues me hace 0 al sumar con el 5? Pues fácilmente usted dice, bueno, negativo 5. Pero como le venía diciendo, la intención es que vayamos pues resolviendo todas estas ecuaciones. Entonces al final, el procedimiento que nosotros vamos a ir haciendo es, si yo tengo la ecuación ax más b igual a 0, y aunque no la tenga igualado a 0, voy a tratar después de tenerla igualada a 0. Entonces después de ese punto, pues empezamos a despejar. Y ya teniendo la ecuación lineal de esta forma, ¿ok? Entonces empezamos a despejar la parte que no tiene x, es decir, el b que está sumando, o puede ser que esté restando, porque aquí solamente es una representación, pasaría al otro lado a restar. 0 menos b, pues es menos b. Y luego el a que está multiplicando, pues le vamos a dividir un a en ambos lados para poder cancelarlo. Entonces me quedaría x igual a negativo b sobre a, porque cancelamos a con a. Ahora, esta parte pues yo la hice de forma bien detallada, pero no necesariamente tiene que ser así siempre, porque por ejemplo, si ya tenemos 0 en el otro lado y nosotros pasamos a sumar o a restar algo, pues ese valor va a quedar intacto. Entonces, si b está sumando, pasa a restar y me va a quedar negativo al otro lado. Puedo dejarlo de un solo. El a está multiplicando, como decimos, pues lo muevo al otro lado a dividir. Y listo. Entonces ya con esto, pues ese sería el proceso que nosotros tendríamos que seguir para resolver una ecuación lineal como tal. Entonces, vamos con algunos ejemplos donde se pueden encontrar algunas situaciones, en particular por la forma en cómo está presentado y cómo la vamos a ir resolviendo. Bueno, empecemos con uno sencillo. Si yo tengo 2x más 1 igual a 0, que fue el que parecía el que resolvimos hace un momento, y yo quiero encontrar qué valor es x, pues empezamos a despejar. Pero en este caso yo no voy a empezar a mover el 2, porque cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación, en este caso lineal, tenemos que pensar como, por ejemplo, en el proceso inverso del PEMDAS. Así podemos decirlo. Es decir, que en este caso, aunque, bueno, tendríamos en todo caso que, sí, como les dije, pues aplicar el proceso inverso del PEMDAS, es decir, en el PEMDAS está primero multiplicación y división, pero en este caso no necesariamente va a ser. Tal vez algunas excepciones cuando hayan paréntesis. Pero si no hay paréntesis, entonces primero movemos las sumas o los valores que están sumando y restando. Y después movemos los que están multiplicando o dividiendo. En este caso el 1 que está sumando pues pasaría a restar. Quedaría negativo 1. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces al final me queda x igual a negativo 1 medio. Ahora, esta ecuación que yo tengo pues está completa como tal, con la forma general que yo presenté hace un momento. Es decir, esta forma que yo tengo acá. Pero pueden haber situaciones en las cuales, digamos, tenemos paréntesis. Negativo 3 por x más 1 igual a 0. Entonces ya en este punto, pues aquí pueden haber, con esta ecuación que acabo de poner, pueden haber dos caminos, sí, dos caminos hay para poder llegar a la respuesta. El primer camino que podríamos tomar es pues, distribuir el negativo 3 en ambos valores dentro del paréntesis. Tenemos negativo 3x menos 3 igual a 0. Distribuimos el negativo 3 en cada uno de ellos. Y de esta forma pues ya tengo la ecuación en la forma general de una ecuación lineal, como se los había planteado al inicio. Deme un momento. Toqué algo que no... A ver qué fue.
Ok, entonces les estaba diciendo que, eh, bueno, entonces ya tenemos la ecuación de forma general, entonces empezamos a mover. Entonces decimos aquí negativo 3x y el negativo 3 pasa a sumar. Luego el negativo 3 lo pasamos a dividir y me va a quedar 3 sobre negativo 3. Y 3 sobre negativo 3 más por menos es menos y 3 sobre 3 me quedaría 1. Entonces al final la solución es x igual a negativo 1. Ahora aquí, ya que me acordé, este, cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación lineal o cualquier ecuación, nosotros la respuesta la tenemos que dejar expresada en una forma conjuntista. Bueno, por ese periodo pues vamos a hacer una excepción, ¿no? Si usted lo deja así, de esta forma, x igual a negativo 1, x igual a negativo 1 medio, pues vamos a tomarlo bien. Pero cuando nosotros resolvemos una ecuación, pues hay que dejar expresado, como por decirlo así, nuestro conjunto solución, que en este caso solamente es un punto, en este caso negativo 1 medio. Y en el otro lado, pues es negativo 1. Cuando, en este caso, como solamente es un valor, pues no, no afecta tanto. Pero por ejemplo en las ecuaciones cuadráticas, que probablemente tengamos que hacer dos procesos porque en su mayoría, pues, bueno, es que siempre vamos a obtener dos soluciones en una ecuación cuadrática. Entonces al final, pues cuando nosotros estemos expresando nuestro conjunto solución, pues vamos a tener que buscar la manera de eh, escribir nuestro conjunto solución de una forma ordenada. Ahora, con este segundo ejemplo que yo les estaba mencionando, también tenemos otro camino. Aquí hicimos el de distribuir el negativo 3. El otro camino es que ese negativo 3 que está multiplicando a todo ese paréntesis, lo pasemos a dividir en ambos lados. O bueno, o lo pasemos a dividir al otro lado. Cuando yo digo dividir en ambos lados, me refiero a dividir negativo 3 en las dos partes para poder cancelarlo. Es decir, divido aquí entre negativo 3 y también en el otro lado. Entonces en el lado izquierdo es como que se cancelan y me queda x más 1. Y en el otro lado pues 0 entre negativo 3, 0. Luego el 1 que está sumando pasa a restar y me va a quedar x igual a negativo 1. Que es la misma respuesta que yo obtuve en la otra parte. De cualquiera de estos dos caminos que se quieran tomar, pues van a llegar a la solución. Solamente que vean que en este caso, en la segunda forma que les acabo de presentar, no muevo el 1, estoy moviendo el 3. ¿Por qué? Porque es como lo que les dije de que nosotros hacemos lo opuesto al PENDAS. En el PENDAS nos dice que primero nosotros hagamos, PENDAS es la jerarquía de operaciones. En el PENDAS me dice que primero hagamos todo lo que esté dentro del paréntesis. Aquí cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación lineal, no vamos a resolver lo que está dentro de un paréntesis, en primer lugar. Vamos a resolver o vamos a empezar a mover lo que está fuera del paréntesis, en este caso el negativo 3. Y a partir de ahí, pues, se continúa resolviendo. ¿Qué más tenemos con respecto a las ecuaciones lineales? Vamos a poner aquí, por ahorita solo estoy colocando ecuaciones lineales que son bastante simples, pero pueden ser que tengamos ecuaciones lineales donde tengamos variables en ambos lados y tengamos que mover una de ellas al otro lado y así sucesivamente. Pero vamos a ir por paso. 3. Entonces, supongamos ahora que tenemos 2 menos 3x sobre 5 igual a 2. Denme un momento. Bueno, entonces aquí cuando yo tengo 2 menos 3x sobre 5 igual a 2, no es como que el 2 que tengo a la derecha lo voy a mover
a la izquierda, porque en realidad pues no me serviría de mucho o me estaría complicando demasiado, por decirlo así. Aquí lo más recomendable sería mover ese 5 que está dividiendo en la parte izquierda y pasarlo a multiplicar al otro lado. 2 menos 3x es igual a 2 por 5. Y 2 por 5 pues nos va a quedar 10. Entonces tenemos 2 menos 3x igual a 10. Pasamos el 2 a restar y me va a quedar 8, ¿verdad? 2 menos 2, 10 menos 2 es 8 y el 3 que está multiplicando, 3 negativo, pasa a dividir. Esto es negativo 8 tercios. También pueden darse casos en los cuales tengamos pues, fracciones. Bueno, acá teníamos una fracción, pero puede ser, digamos, que tengamos todos los coeficientes con fracciones. Supongamos el siguiente caso, tenemos un quinto de x más un medio igual a negativo un tercio. Entonces aquí pues la situación pues va a ser seguir pues tratando de encontrar cuál es el valor que me hace, el valor para x que me hace verdadera la ecuación. Entonces en este caso siempre vamos a tener que dejar sola la x, pasamos el 1 medio a restar el otro lado. Tenemos negativo un tercio menos un medio. Y tengo dos números de igual signo, es decir, signos negativos. Y entonces cuando tenemos signos, o sea, números de igual signo, suma de números de igual signo, entonces en este caso pues sumamos los números y le copiamos el signo en común. Pues tenemos un tercio más un medio, pues 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos. Y le copiamos el signo en común negativo. Y en el otro lado tenemos un quinto de x. Ahora, en este caso, el detalle sería, pues, ¿qué vamos a mover? Pues el un quinto que está multiplicando lo podemos pasar al otro lado a dividir. Bueno, de hecho aquí hay dos formas de interpretar lo que sigue. Lo primero, el primer paso, o mejor dicho, el primer camino sería pasar ese un quinto que está multiplicando a dividir, tal como se lo dije, y me va a quedar una fracción compleja. 5 sextos sobre un quinto. O podemos decir que a toda esta fracción que tenemos aquí le vamos a multiplicar 5 a toda la ecuación. Y si yo le multiplico 5 a toda esa ecuación, entonces al multiplicar un quinto por 5, pues me va a quedar 1. Y entonces de esa forma, pues voy a desaparecer el 1 quinto que está a la par de la x. Ahora, siguiendo el primer camino, tenemos, si multiplicamos los extremos, negativo 5 por 5, negativo 25 sobre 6. Y ya tenemos ahí la respuesta. Pero ahora si nosotros venimos y multiplicamos toda la ecuación por 5, tenemos un quinto de x igual a negativo 5 sexto. Entonces multiplicamos todo por 5 y me queda un quinto por 5, pues 5 quintos. Y esto me quedaría 1. Y en el otro lado tendría negativo 25 sobre 6. Ese 5 sobre 5 yo lo puedo simplificar de un solo. O sea, sin necesidad de estar haciendo el paso como lo hice aquí en este momento. Entonces 5 sobre 5 pues es 1. Entonces me va a quedar x igual a negativo 25 sexto. Y listo. Bueno, veo que algunos pues están teniendo como problemas de señal. Porque me he estado deteniendo como ahorita pues, para ingresar a algunos.
Bueno, entonces me detengo para consultar si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ya en este momento pues vamos a hacer unos ejercicios para practicar. Vamos a hacer unos cuantos. Sí, Dígame. lo que hizo ahorita que multiplicó por 5, Mm. yo antes de hacer todo lo que hizo, se pudo haber sacado también el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 3. Sí, No. también. También ese es Ah, otro camino, muy bueno. Solamente, bueno, como son números pequeños, entonces no importa. Se saca el mínimo como múltiplo de 5, 2 y 3, que es 30, ¿verdad? Sí, 5 por 2, 10, 30, sí, 30, el mínimo común múltiplo de ellos 3, y se multiplica toda la ecuación por 30. Entonces, esto es lo que me está diciendo la compañera. Vamos a ver. Voy a borrar esta parte de aquí, porque imagino que ya lo tienen. Se saca el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5, que es 30, y luego multiplicamos toda la ecuación por 30. Tenemos un quinto de x más un medio igual a negativo un tercio. Se multiplica todo por 30 y de esta forma desaparecemos eh, los denominadores. Y vale más que me acaba de acordar de esto, no por el hecho de las fracciones, sino por el hecho de cuando tengamos ecuaciones lineales con decimales. Entonces, antes de hacer los ejercicios de práctica, voy a hacer otro ejemplo con decimales. Entonces, al multiplicar por 30, tenemos un quinto por 30, pues me va a quedar 6x, ¿verdad? 6x más un medio por 30, pues 15. Y negativo un tercio por 30, pues sería negativo 10. Y empezamos a mover. Entonces, el 15 que está sumando pasaría a restar. Me quedaría negativo 10 menos 15, negativo 25. Y luego el 6 que está multiplicando pasaría a dividir, negativo 25 sobre 6. Entonces vean que eh, con tal sigamos un proceso lógico correcto, vamos a llegar a la misma respuesta, sin importar el camino que usted decida tomar. Puede ser que quiera, si tengamos fracciones, pues puede ser usted que quiera calcular el mínimo como múltiplo de los denominadores para poder cancelarlos desde el inicio y está bien, o si no, simplemente pues operar con fracciones, que también está bien. Contar no nos vayamos a equivocar en algún momento, pues no debería haber ningún problema. Ahora, con respecto a lo que les estaba mencionando de los decimales, y esto es importante porque ya vamos a entrar a los ejercicios de aplicaciones. Cuando nosotros estamos trabajando con decimales, pues si tenemos práctica, pues no importaría pues seguir trabajando con ellos. Pero si no nos gusta trabajar con decimales, pues lo más recomendable es transformar todos esos coeficientes en coeficientes enteros. ¿Y cómo se hace eso? Pues contando la cantidad de cifras decimales y multiplicando por una potencia de 10. Vamos con un ejemplo. 5. Digamos que si yo tengo, bueno, este va a ser un caso bien sencillo. Tengo 2.1x más 1.7 igual a 0. Y luego viene usted y dice, no quiero decimales, quiero enteros. Entonces, usted ve que aquí tenemos una cifra decimal y una cifra decimal. Tienen la misma cantidad de cifras decimales. Si, por ejemplo, hubiera alguna que tuviera dos cifras decimales, entonces vamos a tomar subconscientemente o inconscientemente esa cantidad de cifras de dos cifras decimales, y vamos a tomar la potencia de 10 elevado a la 2, que sería 100. Pero en este caso, como solo hay una cifra decimal, entonces multiplicamos todo por 10. Y de esta forma
ese punto decimal se mueve una unidad hacia la derecha, ¿verdad? Esto tiene que como que recordarlo cuando estaban trabajando con notación científica, de mover hacia la derecha, mover hacia la izquierda, tantas cifras decimales, etc. Entonces al final esto se convierte en una ecuación con coeficientes enteros. Entonces de tener 2.1x más 1.7 tenemos ahora 21x más 17. ¿Que vamos a obtener la misma respuesta? Pues sí, no importa. Porque al final, cuando nosotros estemos resolviendo esta ecuación, vamos a tener 21x igual a negativo 17 y x va a ser igual a negativo 17 sobre 21. ¿Qué pasa si resolvemos la ecuación pues usando decimales? Pues la historia pues no va a ser muy distinta porque pasamos el 1.7 al otro lado a restar y luego el 2.1 a dividir. Pero vemos que en ambas partes pues hay decimales y nosotros no es como que trabajemos fracciones con decimales, ¿verdad? Entonces lo que se hace cuando tenemos este tipo de situaciones es volver a mover los puntos. Entonces movemos la cantidad de puntos decimales de tal forma que ninguna de ellas ya vuelva a aparecer o siga existiendo un punto decimal. En ambos casos movemos una vez el punto decimal, negativo 17 sobre 21. Ahora, este caso es de solamente una cifra decimal en ambas partes. Si en todo caso tuviéramos ecuaciones, vamos a ponerle aquí un nuevo caso. Si yo tuviera 3.102x más 7.2 igual a 0, entonces vemos que el coeficiente que acompaña a la x tiene 3 cifras decimales. Entonces, prácticamente estamos diciendo que voy a multiplicar toda la ecuación por la potencia de 10 elevada a la 3, es decir, 1000. Es decir, esto 1000 es 10 elevado a la 3. Entonces, la cantidad de cifras decimales se utiliza como exponente. 10 a la 3 es 1000. O otra forma de visualizarla es, he encontrado o deducido cuál es la mayor cantidad de cifras decimales que hay entre los coeficientes. Entonces voy a tomar el 1 y le voy a agregar la misma cantidad de ceros, 3 ceros, que tiene la mayor cantidad de cifras decimales, 3 cifras decimales. Entonces a multiplicar todo esto por 1000, pues ya me desaparece las cifras decimales del primer coeficiente y me quedaría 3102x. Ahora aquí pues en el 7.2 pues hay que tener cuidado, porque vean que solo hay una cifra decimal, entonces se mueve el punto ya una vez, pero necesito moverlo 2 veces más, ¿verdad? Entonces me quedaría 7200, porque he movido el punto 2 veces más, 1, 2, 3, y relleno con ceros. Y quito el punto de donde estaba originalmente. Entonces 7.2 por 1000, pues 7200. Y luego pues resolvemos la ecuación. Igual a 0, 3102x es igual a negativo 7200. Pasamos a dividir. Negativo 7200 sobre 3102. Ahora aquí en ambos casos pues son pares. Y esto me va a quedar negativo 3600, ¿verdad? 3600 sobre la mitad de 3102 es 1551, ¿verdad? 1551.
Ujú, sí, 1551. Y bueno, y entonces ya con esto pues hemos logrado pues dejar de trabajar con una ecuación con decimales y pues ahora trabajarlo con números enteros. Ahora, si usted lo quiere trabajar con decimales, pues está bien también. Solamente que cuando vaya a dejar expresar la respuesta no vaya a dejar decimales en el numerador y en el denominador de la fracción. Sí o sí va a tener que mover el punto decimal. Bueno, entonces hoy sí, pues vamos a... Dígame. Alec, por ejemplo, si ahí se puede sacar, se puede ir simplificando, si tiene quinta, podemos sacar quinta, tercera, ya la respuesta final. Ah, sí, se puede, se tiene que sacar todo completo. De hecho, yo creo que esto se puede sacar tercera, creo. 3 más 6 9. 1 más 5 6 6 12. Ah, sí, estos dos tienen tercera. Tercera del de arriba es 1200. Y tercera del de abajo, pues ese sí, pues vamos a buscar cuánto es. 1551 entre 3, 517. Ya esto sí, ya creo que ya no se puede simplificar. Entonces se simplifica hasta dejarlo en su mínima expresión, ¿verdad? Bueno, entonces continuemos con los ejercicios y después de eso, pues vamos ya a hablar un poco sobre aplicaciones con ecuaciones lineales. Entonces vamos a hacer 4 ejercicios y luego continuamos con otra parte. Entonces vamos a colocar un medio de 1 menos 2x igual a 1. Vamos a permítanme. Ok, no les puse un ejemplo de este, pero les voy a poner un ejercicio para ver cómo lo hacen. Vamos a tener aquí 2 igual a 2 igual a 1 más un tercio de x y vamos a concluir con algo similar al 2. 2 por x menos 3 igual a negativo x más 1. Del 2 y del 4 sé que no hicimos ejemplos, pero yo creo que van a tener la idea bien rápida. Entonces trabajemos con esos 4 ejercicios. Vamos a asignar, bueno, son las 37. 3 y 37, entonces vamos a trabajar unos 6 minutos. Entonces a las 43 pues vuelvo a pedir una participación de 4 de ustedes. Y luego en la segunda parte de la clase vamos a continuar con aplicaciones. Bueno, de trabajo. Clic ahí en el ejercicio número 4, 2 paréntesis x menos 3 o 31. 3 nada más, el otro es paréntesis. Solo que quedó muy recto. Ah, ok.
Bueno, como ya se nos va a acabar esta primera sesión, entonces lo que vamos a hacer es que voy a cerrar la sesión ahorita y nos volvemos a conectar. ¿Ok? Entonces, cierro y volvemos a ingresar.